Buenas noches, estimados alumnos de Fundamento de la Matemática. Ahora vamos a empezar con la clase número 3 y vamos a estudiar la sección 6 del apunte, que es el teorema de completitud del cálculo proposicional. Nosotros vamos a demostrar que el cálculo proposicional es una teoría decidible, en el sentido de que vamos a encontrar un procedimiento para decidir cuándo, dada una fórmula, si esa fórmula es o no un teorema del cálculo de proposiciones. Entonces, comencemos con las primeras definiciones. Acá está el índice de lo que vamos a estudiar. Bueno, las primeras definiciones son las de fórmula prima y constituyentes prima. Una fórmula es prima si y solo si es una fórmula atómica o es de la forma para todo BP. Entonces, nosotros deberíamos recordar cuando una fórmula es atómica. Eso ha sido definido en el momento que definimos fórmula. Ustedes fíjense, definimos una fórmula del siguiente modo. Y en el primer nos dice, si G es un símbolo de predicados de n lugares y desde T1 hasta Tn son términos, entonces G paréntesis T1, T2, Tn paréntesis fórmula a la que llamamos fórmula atómica. O sea, cada vez que digamos fórmula atómica es una fórmula de este estilo que satisface esta condición: ser un símbolo de predicado de n lugares seguido de paréntesis, n términos y paréntesis. Entonces, es prima si solo si es fórmula atómica, lo que acabamos de decir, o es de la forma para todo BP. Ahora, si una fórmula no es prima, entonces está formada por fórmulas primas, a las que llamaremos constituyentes primas de P. Por ejemplo, ejemplos de fórmulas primas. La primera de ellas es justamente una fórmula atómica porque es el símbolo de predicado de dos lugares, seguido de paréntesis, dos términos, paréntesis. La siguiente también es una fórmula prima, es el segundo símbolo de predicados de un lugar, seguido de paréntesis, variable, paréntesis. Y la última también es una fórmula prima porque es de la forma para todo BP. Ahora, si la fórmula no es prima, tenemos que distinguir sus constituyentes primas. Si la fórmula dada es AX flechita unquita para todo I unquita B de I, nosotros decimos que AX y para todo I unquita BI son las constituyentes primas. Y acá lo que nos tiene que quedar claro es que las constituyentes primas son subfórmulas de la fórmula dada que en sí mismas son fórmulas primas. Entonces, esta es una fórmula prima, es una subfórmula de la fórmula dada y es en sí misma una fórmula prima porque es una fórmula atómica. De la misma forma, para todo I unquita B de I es una subfórmula de la fórmula dada que es en sí misma una fórmula prima, es de la forma para todo B, P. Ahora, uno podría preguntarse, toda esta subfórmula, unquita para todo I, unquita B de I, ¿es una constituyente prima? No, porque si bien es una subfórmula de la fórmula dada, toda esta subfórmula no es en sí misma una fórmula prima. Por eso no es una constituyente prima. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también quiero remarcar es que, dadas las constituyentes primas, uno puede reconstruir la fórmula original por una aplicación finita de los símbolos unquita y flechita. Por ejemplo, lo que quiero decir es, estas son las constituyentes primas. Bueno, con una aplicación finita, en este caso con n igual a 2, una aplicación de 2, una vez flechita y una vez unquita, puedo construir o reconstruir toda la fórmula P original. Bueno, tablas de valores de verdad. Y son las que ya conocemos, pero con algunas acotaciones necesarias. Primero es que las tablas de valores de verdad se aplican a fórmulas primas. Eso es lo primero. Entonces llamaremos valores de verdad a verdad y falsedad y los abreviaremos con T y F respectivamente.
y las tablas de valores de verdad para Onquita y Flechita son las ya conocidas. De nuevo voy a remarcar que estas tablas no son para cualquier fórmula, sino para fórmulas primas. Eso por un lado. Por otro lado, los valores de verdad es una asignación binaria. Quiero decir es que uno va a los valores de verdad porque toda la vida lo hicimos así, le llamamos verdad y falsedad. Pero es una asignación binaria, o sea, yo bien podría decir que a verdad le otorgo el número 1 y a falsedad le otorgo el número 0, y entonces tendría, en vez de la palabra verdad y falsedad, tendría la asignación binaria 1, 0. No tiene el sentido de ser verdadero o ser falso, sino estamos nosotros afirmando que la fórmula prima P es verdadera y por lo tanto un quita P es falsa. No estamos afirmando eso. Estamos afirmando que le asignamos el valor de verdad T y entonces un quita P resulta con el valor de verdad F. Pero es una asignación que no tiene el sentido de que la fórmula sea verdadera o sea falsa. Más adelante en esta materia nosotros vamos a estudiar teoría de la verdad y ahí sí vamos a ver cuándo afirmamos que una fórmula sea verdadera o que sea falsa. Pero ahora no estamos diciendo eso, ahora estamos otorgándole a las fórmulas primas una asignación binaria, que elegimos llamarla a esa asignación binaria verdad o falsedad, como también podríamos elegirla llamarla 1, 0. Pero que está, pero sí o sí en nuestro pensamiento tenemos que quitarle lo inherente a ser verdadero o ser falso. Eso no estamos estudiando ni afirmando en este momento. Bien, dicho eso, vamos a remarcar entonces que estas tablas se aplican a fórmulas primas. ¿Y qué pasa si la fórmula que tengo no es prima? Entonces le aplico la tabla de valores de verdad a las constituyentes primas de la fórmula. Si asignamos un valor de verdad T o F a cada constituyente prima de una fórmula P, entonces un único valor de verdad es asignado a P por la tabla de valores de verdad dadas anteriormente. Lo que quiero decir es lo siguiente: si la fórmula P es esta, que es la que acabamos de ver en el ejemplo anterior, entonces ¿cómo encuentro una tabla de valores de verdad para P si la fórmula no es prima? Entonces le asigno valores de verdad a las constituyentes primas de P. Entonces escribo la fórmula P, distingo sus constituyentes primas que ya dijimos que eran AX y para todo y un quita B de I, y a las constituyentes primas le voy asignando valores de verdad. Luego, por las tablas de verdad y un quita y flechita, obtengo un valor de verdad para la fórmula P. Muy bien. Volvamos al apunte. Ahí estábamos en la página 5, si mal no recuerdo. Sí, vamos a avanzar. Y acá en el apunte también nos da la definición de tautología, que es la misma que estudiamos en Introducción a la Matemática. Una fórmula es una tautología si solo si toma el valor T para cualquier asignación de valores de verdad dado a sus constituyentes primas. Muy bien. Y a continuación vienen los lemas y los teoremas que nos van a permitir demostrar el objetivo de esta sección. Entonces, los lemas 6.2, 6.3 y teorema 6.4, al final de esta sección ustedes van a ver que estos tres son ejercicios para ustedes. ¿Qué dice el lema 6.2? Que todo axioma es una tautología. Eso quiere decir que si somos capaces de construir la tabla de valores de verdad de todos los axiomas del cálculo de proposiciones, entonces vamos a concluir que son tautología. Y el lema 6.3 me dice que si P flechita Q es tautología y P también lo es, entonces Q es una tautología. Eso, en otras palabras, se dice que modus ponens aplicado a tautologías da por resultado una tautología. Y estos dos lemas
sirven para demostrar el teorema 6.4, que afirma que todo teorema del cálculo proposicional es una tautología. Si usted tiene un teorema en el cálculo de proposiciones, entonces ese teorema es una tautología. Como les dije, las demostraciones de estos dos lemas y de este teorema quedan como tarea para ustedes, están resueltos en la bibliografía, están demostrados en la bibliografía. Y bueno, yo quisiera que ustedes se tomen el tiempo para poder entenderlo y hacerme las consultas, todas las que ustedes quieran pueden hacer, por favor. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en el lema 6.5 y en el teorema 6.6. Fíjense, el teorema 6.4 me dice, si usted tiene un teorema, entonces ese teorema es tautología. Ahora, el teorema 6.6 afirma la recíproca. Si usted tiene una tautología, una fórmula que es tautología, entonces esa fórmula es un teorema. Es justo la recíproca del teorema 6.4. Para poder luego en el teorema 6.7 afirmar el sí y solo sí. El sí y solo sí va a ser inmediato de los teoremas 6.4 y 6.6. Pero bueno, el lema 6.5 y el teorema 6.6 son nuestra tarea en esta clase. Vamos por el lema. En el lema nosotros tenemos que tener en la medida de lo posible el apunte a mano, el libro a mano, y tratar de entender qué es lo que estamos hablando. Es un poquito intrincado, pero luego de unas cuantas lecturas, luego de unas cuantas charlas, van a ver que sí se entiende. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, no es tan inmediato. Bueno, vamos con las hipótesis del lema. Tenemos una fórmula y toda constituyente prima de la fórmula P está en esta lista, desde U1 hasta UK. Ahora vamos a tener una asignación de valores de verdad dada a estas constituyentes primas. Entonces, para una dada asignación de valores de verdad a las constituyentes primas de P, vamos a definir U' sub I y P' de la siguiente forma. U' sub I va a ser la propia constituyente prima U sub I si en esa asignación U sub I tiene asignado el valor T. Y U' sub I será un quita U sub I si en esta asignación U sub I tiene asignado el valor F. O sea, U' sub I coincide con U sub I o bien con un quita U sub I de acuerdo al valor de verdad que tenga asignado. Y de la misma forma, P' es P si luego de esta asignación P resulta con el valor T. Y P' será un quita P si luego de esta asignación a las constituyentes prima P resulta con el valor F. Si todo esto sucede, todo esto es parte de la hipótesis del lema, entonces el lema concluye, y esta es la tesis. De estas U sub' que hemos construido, nosotros podemos deducir P'. Eso es para cualquier asignación de valores de verdad dada a las constituyentes primas. Entonces veamos un ejemplo para ponernos de acuerdo. Entonces, de nuevo, las U sub I son las constituyentes primas de la fórmula P. Y tanto U' sub I como P' se construyen a partir de esas constituyentes primas y de la fórmula P, de acuerdo a los valores de verdad que tengan asignados. ¿Sí? Entonces veamos. Si nosotros tenemos esta fórmula, AX flechita un quita B de I, sabemos que sus constituyentes primas son AX y BI. O sea que estas dos vienen jugando el papel de U sub 1 y U sub 2. ¿Sí? Vamos a construir la tabla de valores de verdad para P. Vamos a distinguir los U' y los P' y vamos a concluir el lema 6. ¿Sí? Esta es la fórmula P. Y acá vamos a concluir qué es lo que afirma el lema 6. Entonces, de nuevo les recalco, estas son las constituyentes primas, AX y BI. Por eso acá, y acá omití las variables solamente para que no sea pesada la notación. Entonces, si la constituyente prima AX
tiene asignado el valor t y la constituyente prima BI tiene asignado el valor t, entonces esta sería U1. Si U1 tiene asignado el valor t, entonces U'1 coincide con U1. Eso dice el... Si U1 tiene asignado el valor t, entonces U'1 coincide con U1. ¿Sí? Y fíjense que acá de nuevo la tesis es respecto de la U' y de P'. ¿Sí? Entonces, como U1 tiene asignado el valor t, entonces U'1 coincide con U1. Y como U2 tiene asignado el valor t, entonces U'2 coincide con U2. Ahora, siguiendo la tabla de valores de verdad de unquita y flechita, nosotros vemos que P resulta con el valor F. Eso quiere decir que P', si P resulta con el valor F, entonces P' es unquita P. Entonces acá P' es unquita P. Como P resulta con el valor F, nosotros decimos que de U'1, U'2 puedo deducir P', pero P' es unquita P, porque P tiene asignado el valor F. U'1, U'2 puedo deducir P'. Vamos con la segunda fila. Si a la primera constituyente prima le asigno el valor F y a la segunda le asigno el valor T, entonces esta sería U'1. Si U'1 tiene asignado el valor F, entonces U'1 va a ser unquita U'1. Y si U2 tiene asignado el valor T, entonces U'2 va a coincidir con U2. Fíjense en que para esta asignación de valores de verdad dada a las constituyentes prima, la fórmula P resulta con el valor T. Eso quiere decir que P' coincide con P. Entonces el lema 6.5 me dice que de U'1, U'2 puedo deducir P'. Y P' en esta asignación de valores de verdad coincide con P, porque P resulta con el valor T. Muy bien, y así las siguientes líneas. Espero que haya quedado claro lo que afirma el lema. El lema afirma una deducción de P', siendo las hipótesis las U' que hemos construido. ¿Sí? Esta es la tesis. Afirma que P' se puede deducir de las U', donde las U' se construyen de esta forma y P' de esta forma. Y siempre voy a concluir lo mismo, siempre voy a decir de las U' puedo deducir P', dada cualquier asignación de valores de verdad para las constituyentes primas de P. Muy bien, vamos con la demostración. Nosotros, si ustedes se fijan, la tesis, como ya dijimos, todas estas son las hipótesis de la deducción. De este conjunto de hipótesis puedo deducir P'. Entonces en la demostración vamos a llamar delta a ese conjunto de hipótesis. Luego la tesis del lema se escribe así: de delta se deduce P'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar por inducción sobre n, donde n es el número de símbolos en P, contando como un símbolo cada ocurrencia de unquita o flechita que no ocurre dentro de algún U sub i. Entonces esta parte es importante. Nosotros vamos a contar flechitas y unquitas, pero esos que vamos a contar no tienen que ocurrir dentro de algún U sub i. ¿Sí? Era lo que yo les decía al principio en el ejemplo. Por ejemplo, si uno mira acá la fórmula P, tiene 1, 2, 3. Acá n sería 3. Pero cuidado, porque este unquita sucede dentro de una constituyente prima. Entonces a este unquita no lo puedo contar. Entonces para esta fórmula P en realidad n vale 2.
esta flechita y este un quita. Entonces vamos a contar, vamos a aplicar en inducción sobre cada símbolo, cada ocurrencia de uquita y flechita que ocurra en P, pero que no ocurra dentro de las constituyentes primas de P. Por eso contamos acá, sería n igual a 2. Y este unquita no lo considero porque ya ocurre dentro de una constituyente prima de P. Muy bien, avancemos. Muy bien, esto es lo que habíamos explicado recién. Entonces, si n es igual a 0, el libro dice que es inmediato. O sea, y está ahí explicado, ¿no? Y va a quedar como tarea para ustedes, pero yo quiero que lo razonemos un ratito. Si n es igual a 0, quiere decir que no tengo unquitas ni flechitas. Entonces, ¿qué puedo decir de la fórmula P? Muy bien, si no tengo unquitas y flechitas, quiere decir que la fórmula P coincide con su constituyente prima, con alguna de sus constituyentes primas. P será algún U sub I. Y entonces voy a decir que de U' I voy a deducir U' I. Perfecto. Eso es verdadero siempre. Muy bien. Este paso base, luego de lo que yo he hablado, ustedes terminen de formularlo en sus cuadernos y me preguntan, con la ayuda del libro, ¿no? Y me preguntan si tienen alguna duda. Ahora, el paso inductivo. Suponga que esta tesis se cumple para toda fórmula con n o menos símbolos. Para cualquier fórmula que tenga n o menos símbolos, yo puedo afirmar esto. Y esa va a ser la hipótesis inductiva. Y vamos a considerar una fórmula con n más 1 símbolos. Recuerden que este n o este n más 1 cuenta ocurrencia de flechita o unquita. Entonces, continuamos acá la demostración. Y es por casos. El caso 1 es, si la fórmula P, que tiene n más 1 símbolo, es de la fórmula unquita Q para alguna fórmula Q. Entonces, si P tiene n más 1 símbolos, eso es lo que estoy suponiendo, y acá tengo un símbolo, quiere decir que en Q están los n símbolos restantes. O sea que Q es una fórmula con n símbolos y entonces a Q le puedo aplicar la hipótesis inductiva. Suponga que esto se cumple para toda fórmula con n o menos símbolos. Bueno, Q tiene n símbolos. Entonces a Q le puedo aplicar el lema. Y el lema afirma que entonces de delta puedo deducir Q'. Perfecto. Ahora tenemos que analizar los casos para Q. Los casos de valores de verdad para Q. Si Q toma el valor T, entonces como P es unquita Q, P tomará el valor F. Esto implica que si Q toma el valor T, entonces Q' coincide con Q por definición de Q', y como P toma el valor F, P' será unquita P. Y por lo tanto, la hipótesis inductiva, como Q' coincide con Q, será de delta se deduce Q. Bueno, modus ponens aplicado a la hipótesis inductiva y a este teorema, nosotros ya tenemos que esto es un teorema, nos da que de delta se deduce unquita Q. Pero unquita Q es P', porque unquita Q es P. Y unquita P es P'. Entonces de delta se deduce P'. Ah, bueno, esa era mi tesis. Fíjense en que justamente esa es la tesis, ¿no? Eso quiero demostrar. Acá está. Quiero demostrar que de delta se deduce P'. Perfecto, acabo de llegar. El subcaso 1.2 hay que analizar la posibilidad de que Q tome el valor F. Y ese queda para ustedes como tarea. Está desarrollado en el libro, ustedes lo leen, lo analizan y si les queda alguna duda me preguntan. Vamos al caso 2. Que P sea una fórmula de la forma Q flechita R para algunas fórmulas Q y R. Ahora de nuevo, nosotros estamos suponiendo que P tiene n más 1 símbolos y acá sucede 1
Entonces, entre Q y entre R, entre Q y R tengo que tener el resto de los n símbolos. Quiere decir que Q tiene n o menos símbolos y R también n o menos símbolos. Por lo tanto, puedo aplicar la hipótesis inductiva para Q y R. Entonces, tengo que de delta se deduce Q' y que de delta se deduce R', porque esa es la hipótesis inductiva, que el lema vale para toda fórmula con n o menos símbolos. Y Q y R tienen n o menos símbolos. Bueno, y tenemos que empezar a analizar valores de verdad. ¿Qué pasa si R toma el valor t? Si R toma el valor t, por la tabla de valores de verdad de flechita, no nos interesa el valor de Q. Yo puedo afirmar que P toma el valor t también. Esto implica que R' es R y que P' es P. Y por lo tanto, puedo decir si R' es R, puedo decir que de delta se deduce R. Ahora, si aplico modus ponens a la hipótesis inductiva y a este esquema de axioma 1, obtenemos que de delta se deduce Q flechita R. Pero Q flechita R es P. Es P, pero P es P'. Entonces de delta se deduce P' y esta es nuestra tesis. Muy bien. Ahora está el subcaso 2.2, que Q toma el valor F, eso también queda como tarea. Pero bueno, fíjense en ustedes, si Q toma el valor F, de nuevo, por la tabla de valores de verdad de flechita, no interesa qué valor tome R. Yo ya sé que P toma el valor T. Y la demostración es parecida a este caso, ¿sí? A este subcaso. Y nos queda un caso para analizar. Seguimos en el caso 2. Un subcaso por analizar. Seguimos en el caso 2, pero ¿qué pasa ahora si Q toma el valor T y R toma el valor F? Entonces ahí sabemos que P toma el valor F. Esto implica que Q' es Q, que R' es un quita R, porque R toma el valor F, y P' es un quita P. Y la hipótesis inductiva aplicada a Q y a R nos da a Q' y a R', nos da que de delta se deduce Q y que de delta se deduce un quita R. Entonces, modus ponens aplicado a esta hipótesis inductiva y a este teorema nos da que de delta se deduce un quita R flechita, un quita Q flechita R. Pero ahora vamos a aplicar modus ponens a esto que acabamos de obtener y a la otra hipótesis inductiva, y obtenemos que de delta se deduce un quita Q flechita R. Ah, bueno, pero eso es P', porque Q flechita R es P y P' es un quita P, o sea que acá estamos teniendo un quita P y eso es P'. Ah, bueno, eso es 1, esa es nuestra tesis, que de delta se deduzca P'. Muy bien, esos son todos los casos por analizar en el lema 6.5. Yo les pido que ustedes traten de leerlo, que me pregunten las dudas, que me pregunten las veces que quieran y por favor con confianza, ¿sí? Lo charlamos las veces que quieran, pero ustedes tómense el tiempo para leerlo paso por paso. Yo voy a dejar subido en el Moodle no solo este video, sino también las diapositivas. Así ustedes pueden irlas repasando, no en el ritmo que vamos repasando el video, sino a su propio ritmo. Avancemos. Y ahora viene el gran teorema, el teorema de completitud del cálculo de proposiciones. El teorema me dice que toda tautología es un teorema del cálculo de proposiciones. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? P es una tautología y la tesis P es un teorema, donde P es una fórmula arbitraria. O sea, yo voy a partir con P, dada P una fórmula arbitraria, que sea una tautología, y quiero demostrar que esa fórmula es un teorema. Muy bien, sea P una tautología, estamos partiendo de la hipótesis, y como queremos aplicar el lema 6.5, tenemos que listar todas las constituyentes primas de P.
Toda la constitución de primas de P van a ser desde 1 hasta UK y vamos a definir U'I y P' igual que en el lema 6.5. Ahora, como P es una tautología, entonces cualquiera sea la asignación de verdad que nosotros le demos a las constituyentes primas, P siempre va a tomar el valor T y por lo tanto P' siempre va a ser P. Esta observación es importante. Luego el lema me dice que de las constituyentes primas, desde las U', 1 hasta U'K, puedo deducir, el lema me diría KP', pero como P es una tautología, P' es P. Entonces, desde las U' yo puedo deducir P. Para toda asignación de valor de verdad dada a las constituyentes primas. A ver, muy bien, esto es importante. Cualquiera sea la asignación de valores de verdad dada a las constituyentes primas, siempre voy a poder deducir P. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si U sub K toma el valor T, entonces U' sub K coincide con U sub K. Y entonces de estas puedo deducir P. Y si U sub K toma el valor F, entonces U' sub K es un quita U sub K. Y de todas estas, según 5, también puedo deducir P. Suceden ambas simultáneamente. Entonces nosotros vamos a llamar desde U'1 hasta U'K-1, le vamos a llamar delta sub K-1, para simplificar un poco la notación. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es aplicar teorema de la deducción a 6 y a 7 y vamos a descargar en 6 la hipótesis U sub K y en 7 la hipótesis un quita U sub K. Y obtenemos estas dos líneas, estas dos deducciones. Ahora, si aplico modus ponens a esta línea, a la línea 8, a esta deducción y a este teorema, que lo tenemos en el libro con otro esquema, pero con otras fórmulas, por eso esto es un esquema de teorema. Fíjense, si aplico modus ponens a la línea 8 y a este teorema, lo que nosotros podemos deducir es que de delta K-1 deduzco un quita U sub K, flechita P, punto, flechita, punto, P. Y ahora aplico modus ponens a 9 y a 10. Fíjense que acá está la flechita fuerte. Entonces digo que de delta K-1 deduzco P. Con esto, si ustedes observan, la hipótesis U' sub K ha sido eliminada. Voy a volver a la diapositiva anterior. Yo tenía que desde U'1 hasta U'K yo podía deducir P. Acabo de desarrollar un procedimiento para concluir que desde estas hipótesis, fíjense, desde delta K-1, o sea, desde estas hipótesis, deduzco P. Quiere decir que esta hipótesis U'K ha sido eliminada. Fíjense en lo que concluyo acá. Delta K-1, pero delta K-1 es desde U'1 hasta U'K-1. Entonces, la hipótesis U'K ha sido eliminada. ¿Cómo? Con este procedimiento de aplicar teorema de la deducción, a aplicar los otros teoremas que ya los tenemos, porque ya los demostramos anteriormente, puedo eliminar la hipótesis U' sub K. Si nosotros aplicamos este mismo procedimiento secuencialmente a las demás hipótesis, a la hipótesis U'K-1, si aplico el mismo procedimiento, puedo eliminar la hipótesis U'K-1. Si vuelvo a aplicar el procedimiento, voy a eliminar la hipótesis U'K-2 y así sucesivamente voy a poder eliminar todas las hipótesis. Hasta la hipótesis U'1 también la puedo eliminar. Entonces, como elimino todas las hipótesis, voy a obtener que del vacío se deduce P. Y eso quiere decir que P es un teorema. Bueno, esa era la tesis, que P es un teorema. Muy bien, chicos, con esto concluye la clase 3 de teoría. Bueno, voy a ser muy reiterativa y les voy a pedir por favor que ustedes estudien esta clase con el libro en la mano, detengan el video las veces que necesiten y bueno, como les acabo de decir, voy a subir la presentación
y el video, así ustedes pueden manejar los archivos a la velocidad que a ustedes les parezca conveniente. Bueno, seguimos en contacto. Un abrazo grande.